Kaixo, compañeras y compañeros. Este es un vídeo para explicar de dónde viene la campaña Ni una nevera vacía y cómo podéis aportar. Hace ya unas semanas que desde el Sindicato de Vivienda pusimos en marcha un correo de contacto para todas aquellas personas que tienen problemas con la vivienda. La situación es grave y ha empeorado como consecuencia de la crisis del COVID-19, pero las medidas del gobierno no son suficientes y los servicios sociales de Gasteiz están saturados y no dan abasto para cubrir todas las necesidades. Además, algunos procedimientos están parados y las personas tienen serias dificultades a la hora de pedir nueva asistencia. Por si esto fuera poco, a muchas personas y familias no les queda dinero para conseguir comida y no consiguen acceder al reparto de la comida del Banco de Alimentos. El objetivo del Sindicato de Vivienda es promover la autoorganización de la clase trabajadora en defensa de nuestros intereses y hacia la creación de una sociedad más justa, sin división entre clases y con las mismas condiciones de vida de calidad para todo el mundo. Pero sabemos muy bien que con el estómago vacío no se puede luchar para defender un mundo mejor, ni siquiera para defender un puesto de trabajo o una casa donde vivir y donde pasar la cuarentena. Por eso vemos imprescindible garantizar la comida a todas aquellas personas que nos han escrito y que una vez agotadas ya todas las vías propuestas por el Estado, no tengan otra opción, ya sea por incumplimiento de los requisitos o por la saturación de los servicios. De momento, debido a las restricciones impuestas por el estado de alarma, no podemos organizarnos como nos gustaría, y la única opción que tenemos de conseguir comida es recaudando dinero, para hacer una compra básica y repartirla semanalmente entre las personas y familias más necesitadas. Por eso hemos puesto en marcha la campaña de recolecta de dinero Ni una nevera vacía. Esta es una campaña temporal, para la cual necesitamos vuestra ayuda. Decimos que es temporal porque no es nuestro objetivo funcionar de esta manera a largo plazo, sino que la cruda situación nos ha llevado a proponer esta herramienta excepcional, hasta que termine el confinamiento. Pedimos apoyo mutuo y existen distintas formas de participar. Si puedes, dona un poco de dinero para comprar comida. Si no puedes, difunde este mensaje para que llegue a muchas más personas que puedan aportar. Para donar dinero, dale a pause y apúntate esta cuenta bancaria para hacer una transferencia. ES 1102390806 762471635520. O si no, descárgate la aplicación Bizum de tu banco, guarda en tus contactos este número de teléfono 644 168 747 para asegurarte de que estás eligiendo bien el destinatario e introduce la cantidad que quisieras donar para comida. Por último, si conoces a alguien que tenga problemas con la vivienda o que reduzca su alimentación debido a la falta de recursos, hazle llegar nuestro contacto, etxebizitzasindicatua@gmail.com. Y como solemos decir, nada es imposible, todo se organiza.